Voy a grabar. Listo. El texto de hoy está en Efesios capítulo 4, del versículo 17 al versículo 16. Dice así: Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la buena obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados, no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí a allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Entonces, sin más ni más, vamos a buscar palabras repetidas. Y las Dones, vamos a señalar. ¿Cuál? dones, Dones. y en la 8. En las 7, ajá. Y aquí. Ujú. Ascendió. Sí, 8, 9, 10. Versículos 8, 9 y 10. Ascendió y y descendió aquí. también, porque está también descendió. Ah, sí, sí. Descendió acá Y en el 10, y descendió en el 10. Ajá. Esto es bastante interesante lo que hace Nueva Versión Internacional. Ven que en las repeticiones de ascendió y descendió, versículo 9 y 10, vienen dos paréntesis, ¿verdad? Eso es porque generalmente el apóstol cuando cita algo del Antiguo Testamento, como que se queda pegado en una palabra y hace un paréntesis. Y entonces, bueno, ¿qué quise decir con eso? Y lo explica, ¿verdad? Y a veces lo explica y se entretiene y después vuelve, ¿no? Es un poco eso lo que vemos en el versículo 9 y 10. Ujú. Le pasa como a mí, que se distrae con una mosca, ¿no? está otros que está todo en el 11. Sí, sí, muy bien. Esta es una repetición muy importante. Voy a poner aquí con verde. A otros, aquí a otros. Creo que vienen tres, ¿no? Ujú. Son esos. 4. Ajá. Ajá. Son uno, dos, tres. Tengo. No Ah, sé si me falta otro. Ujú, ujú, ujú. está, bueno, Cristo como Ah, ok. repetición y como Como personaje y como repetición. Ujú. Ponerlo Bien. en rojo. Una pregunta minor. Cuando ascendió a lo alto, que está en el versículo 7, y cuando habla de ascendió por encima de los cielos, ese alto y los cielos es como lo mismo. Se Sí, consideraría como una repetición. sí, sí, y tiene su explicación. Aquí alto y cielos. Y Aquí, cielos en el está en el 8, 10. en el 10, perdón. nueve. Esto es importante porque el apóstol tiene un trasfondo judío y su lengua materna es el hebreo. Entonces, cuando está hablando ahora en griego para que la gente lo entienda, pues le juega una mala pasada porque aunque habla
griego, piensa en hebreo. Entonces, en el versículo 8 usa la palabra hebrea, que se usa para cielo. Pero en Ay, el 10 pues ahí en el cambio de idioma dijo, bueno, esto lo van a entender más con Ah, cielos. Por eso es que vemos ese cambio. Ujú. Hombres en el 7 y en el 14. Pobres en el 7 y en el 14. hombres. Sí, Hombres, hombres. hombres. Ok, ok. Entonces, esta versión lo dice como nosotros, ujú, ¿verdad? nosotros. Nosotros y seremos. Ujú. Pero esos no Pero es, serían como personajes. No. sí, es una repetición y es un personaje. Entonces voy Ah, a marcar el primero. Ujú. Voy a marcar no el primero marcaste con el texto, que ibas a marcarlo en rojo. no, es que marqué el primero. ¿Ves? Este de acá. Pero seremos pues en la mayoría de No, versiones. No, pero Cristo. en la de hombres, perdón. ¿Sí me escuchas? Sí, Es sí, que te escuché. en la versión que tiene usted tiene No, hombre. no, 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 no. En la 7, perdón, digo en la 8. 8 donde dice dio dones a los hombres. Ay, casi me pica, tienes razón. Sí, sí, Ajá. sí, sí. Y también ay, ¿dónde fue que vi la otra que dice hombres en el 14? Le dije para ver. Eh, Mm. ya se lo busco. Que me distrae. Gracias. Mi hermana Lee tiene razón. Cristo viene en varias repeticiones, entonces voy a poner Cristo acá, Cristo acá, Cristo acá, em, Entonces, al final del 12. Viene su otra variante o el otro nombre que suele usar Pablo para referirse a Cristo, ¿verdad? El Hijo de Dios. Espera que es una frase. También Bien. aquel que es la cabeza, ¿verdad? Sería otra frase, ¿no? Sí, Para esta es otra de las descripciones. Vamos a adelantar y vamos a poner también la cabeza como una descripción de Cristo. Y después hablamos un poco de eso. Dios, Ujú. Mm, que es un personaje. perdón, no son palabras como repetidas, pero lo que sí veo, no sé si hay que revisarlo, pensarlo así. Hay muchos verbos, o sea, mucha acción en esta primera parte, ¿verdad? Ascendió, descendió, dio, llevó, eh, ujú. llenar, constituyó. Y eso se refiere como a Cristo, ¿verdad? Y Sí, en la otra sección sigue con muchos verbos, pero ya con los hombres, no con Cristo. Más o menos eso es como, sí. Eso es lo que llamamos la armonía. Entonces vemos verbos de acción de cosas que Cristo hace, pero después vamos a ver los por qué lo hace, ¿verdad? ¿Cuáles son los frutos? My cuerpo está en el 12 y está en el 16. Sí, sí, el cuerpo. Voy a ponerlo también acá. Y en el 16 el cuerpo. Ujú. Vale, el cuerpo también. Sí, entonces de esta repetición que nos decía la hermana Leida, ahí sí hay una repetición entre creceremos acá Es y eso. crece. Ajá, sí. Entonces vemos cómo se corresponden las acciones. Cristo ha repartido, ha ascendido, ha descendido. Él mismo constituye. ¿Y para qué? Para que crezcamos. Y vamos a ver después un poco más de eso, pero eso es como la relación. Y Hermano, sí, ya vi que, perdón, que es en la Reina Valera donde aparece hombres 2 veces en la versión suya, ¿no? Ajá. En esta No, no, Biblia ¿verdad? específica. Porque en el Ujú. 14, en lugar de seremos, usa hombres. O Es por que ahí. dice en la 14, de todo viento doctrina por estratagema de hombres. Y aquí dice, Ajá, de ajá, quienes ajá. emplean artimañas. Ok, Entonces, bueno. exacto. pero también en el verso 11 con respecto a hombres, él dice, él mismo constituyó a unos, está refiriéndose también a hombres, ¿verdad? hombre. Sí, 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 sí. Esto es cierto. Entonces, este se corresponde con este. Ujú. Ujú. Buena observación. Ujú. Como Ok. todos también. Ajá, todos. Esa es muy importante. Está en la 13
está en la Todos. Ajá. 15, en la 16. Es más, es tan importante que lo voy a poner en cuadro amarillo. Todos en el 13 y todos en el... Los ligamentos. Ajá, todos. Es una triple repetición. Así que aquí ya podemos ver la idea principal del texto. Cristo hace ciertas cosas para la edificación y es como un sándwich de todos. Por eso es que lo puse como en amarillo. Eso es más o menos la idea principal. Entonces, Cristo ha repartido dones, ha ascendido, ha descendido, ha constituido el cuerpo. ¿Quién está arriba, Mainito? Todos los cielos para llenarlo todo. A todos los cielos. En el, en Todo está en en el 10. singular y en plural. Y está en 4 versículos, en el 10, 14, 15 y 16. Ujú. Ujú. Ok, entonces tenemos todo En el 10. y en el 10 todos los cielos. Ok, Y sí. todo al final. Este todos es interesante porque en la cosmovisión de los griegos era que habían tres cielos. Y entonces por eso usa el plural. Todos. Por encima de todo lo que conocemos y lo que Para imaginamos. todo. Para llenarlo todo. Eso. ¿Sí? Entonces, esa es la idea principal de la sección que estamos estudiando. Con la repetición vemos esto, ¿no? Y es la plenitud. No encontramos la palabra plenitud en el texto, pero sí vemos el concepto, ¿verdad? Cristo hace toda esta obra para llenarlo todo y llenar a su iglesia. ¿No? Esa es la idea. Ahora, ¿por qué hace este paréntesis? Recordemos la sección anterior, versículo 6, ¿sí? Ujú. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de De todos, todo. que está sobre todos y por medio de todos y en todos, ¿sí? Ujú. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Entonces vemos la secuencia, ¿verdad? Pablo viene hablando de la plenitud de la iglesia y entonces ahora nos va a explicar cómo Cristo lo hace, ¿verdad? Cómo Cristo está dando esa plenitud o ha dado esa plenitud. Bien. Entonces, no sé si tenemos otra repetición por allí. Am, si ven algo del 7 al 16 que se nos va, mm, creo que no, ¿verdad? No, yo creo que ya está todo. Ya Perdón, hacemos este paso súper rápido. Todo cierto también está. Mi hermana Leida, dime. ah, es que yo señalé la palabra niños o como un personaje, pero realmente eso es solo como una referencia, ¿verdad? No somos como niños, me acuerdo, déjeme ver, en el verso 14, que Es dice, un Sí, personaje. Es como un calificativo. sí, ¿verdad? sí, es una descripción de nosotros, De ¿verdad? Porque dice nosotros. nosotros, no Ajá. seremos. Muy bien, gracias, está bien. Ok, ajá, ok. Entonces vamos por el paso 2, veamos personajes y características. Aprovechamos que estamos aquí, vemos que Pablo dice, bueno, todos nosotros somos parte de la iglesia y tenemos en común. Bueno, se nos ha dado gracia, ¿verdad? Eso es la marca distintiva. Se nos ha dado gracia. Encontramos en el versículo 7 también el personaje de Cristo, que ha hecho Cristo, ha repartido dones. Ujú. ¿Qué más aprendemos de Cristo? Bueno, ascendió, Eh, descendió. Ujú. Él mismo constituyó, ¿verdad? Esta sigue siendo una característica de Cristo. Y vemos también aquí otros personajes secundarios, ¿verdad? Que después Edifi- seguramente... para edificar el cuerpo de Cristo también. Ajá, Edificó el bueno, sí, cuerpo. cuerpo de Cristo sería, es el mismo personaje, ¿no? Nosotros. No, Esta pero es una de las frases que a él ya edifica le de gustaba Cristo, decir. que edificó el cuerpo de Cristo. Ah, sí, sí, sí. Él mismo constituyó para edificar. Esta es otra característica. Y sigue el apóstol con estas dos imágenes, ¿no? Entre construir un edificio y el funcionamiento de un cuerpo, ¿verdad? Pues es un poco
la unidad de todo el capítulo. Um, tenemos una serie de personajes secundarios que el apóstol nos hubiera encantado que nos explicara más, ¿verdad? Y que nos diera todos los detalles, pero aquí los menciona. Tenemos apóstoles, tenemos profetas, tenemos evangelistas y Ah, pastores y maestros. Ujú. Esos son personajes también. Secundarios, muy secundarios parece. Ajá. Y no sé si queda algún otro personaje. el mismo que dice Dios dones a los hombres es un personaje, ¿no? Sí, pero lo metimos con nosotros, Ah, porque ya. sí, sí, más práctico. Porque ya tenemos todo pintorrequeado, entonces será más fácil. Abajo, no. Um, Actividad propia de cada miembro. Más bien miembro sería el que es como Miembro nosotros, digamos. tenía personaje. sí, sí, es otra característica del Ujú. mismo personaje. ¿En dónde está? Y al final del 16. Ah, sí, sí, sí. Cada Al miembro. 16. Pero aquí encontramos un matiz un poco diferente. ¿Por qué? Vemos el contraste, el contraste en lo que venía hablando. En los primeros 6 versículos de este capítulo habla de toda la iglesia en general. Pero ¿cómo empezó esta sección? Pero a cada uno, ¿verdad? ¿Y cómo termina? Cada miembro. Por eso sabemos que del 7 al 16 es una unidad. ¿Cómo empezó? Termina. Entonces vamos a ver por qué hace esto. Habla de la iglesia en general, pero también habla de cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, la unidad no significa que no hay diversidad. Cada uno tiene una característica dentro del cuerpo y una función dentro del cuerpo. ¿Sí? Entonces, por eso vemos ese contraste. En los primeros 6 versículos habló de unidad. Aquí nos va a hablar de diversidad. Claro que ahora es una palabra satanizada, pero sí. En el buen sentido, sí es diversidad. Bueno, ujú. Ok, entonces vamos por el paso 3. Vamos muy bien. Veamos si hay alguna pregunta. Pensemos que estamos tomando café con don Pablo. ¿Y cuál es esa gracia que nos ha dado? Se nos ha dado la gracia. Ujú. ¿Cuál es la medida que se utiliza para, valga la redundancia, medir un don? ¿A qué se En la refiere medida en que... el Ok. don? La palabra don. Sobre todo medida, Ah, ok. Me lo puse aquí entonces. la frasecita en la medida del don. Ujú. Bueno, Como, ajá, sobre la palabra dones de los que está hablando ahí que Cristo ha repartido. Eh, en algunos otros lados uno se encuentra que los dones son dados a través del Espíritu Santo o que el Espíritu Santo da los dones, ¿verdad? Pero son como dones de sanidad o cosas así. Pero aquí me pareció, yo creí que al final me puse a buscarlo, a tratar de entender y me da la impresión de que dones también son estos mismos llamamientos que hace a unos profetas también y a otros pastores ujú. y son como las cosas que edifican a la iglesia en ese sentido. Entonces quiero el resumen. ¿A qué dones o qué es ese dones allí? Sí, hay todo un tema de traducción. Ahí. ¿Hay De qué? hecho, ella cuando lo dijo, por ahí va mi pregunta, pero Ujú. específicamente, ¿por qué Cristo ha repartido los dones cuando dice la palabra que es el Espíritu Santo? Entonces, ¿por qué Cristo? Y también donde dice se llevó consigo a los cautivos. ¿A Ujú. cuáles cautivos? Uy, Yo preguntar eso. yo hasta me hice un puño cuando preguntó. ¿Saben una cosa? Ahora que estoy, bueno, muy obsesionado con los salmos y los proverbios, si nosotros retiráramos, mucha gente dice, no, los salmos y los proverbios no son importantes.
Si nosotros retiráramos del Nuevo Testamento los Salmos y los Proverbios, nos quedaríamos con un 60% del Nuevo Testamento. Ujú. Y aquí el apóstol es el que menciona más salmos en toda la Biblia. Le encantan. Y aquí está hablando del Salmo 68:18. ¿Y qué quiere decir todo el ascendió y descendió? ¿Ok? Vamos a poner una palabra aquí. El que ascendió. Parecen trabalenguas, ¿verdad? Chavalén. Ujú, ujú. Y dio dones a los hombres. Habla en general, habla de su iglesia. ¿Qué tipos de dones? Ah, no. Porque todos tenemos dones, ¿verdad? Dicen que todos nacemos con un don. Entonces Dios nos dio a todos un don. ¿A Alguno eso se debemos refiere? tener, ¿no? Todos tenemos un don. Pero ¿eso es lo que dice ahí? Sí, no sabemos. Vamos a ver. Es buena pregunta. Vamos a Hoy hablar de esto. viene intensa, Rosemary, ¿ah? Viene Hoy viene con todo. activa bíblicamente. Tengo preguntona. Está bueno, está bueno. Ujú. Así le sacamos provecho. ¿A qué se Am, refiere por encima de todos los cielos? Yo he leído sobre el tema dice que los 3 cielos que hay, pero ¿a qué se refiere? ok. Otra cosita que no comenté en los primeros dos pasos es que aquí viene una K chiquitita. Ajá. Ajá. Ok, entonces esa K chiquitita es porque tenemos la nota de las partes bajas, o sea, a la tierra. Una alternativa que también podría interpretarse es, se ha traducido así en algunas versiones, es las partes más bajas de la tierra. Entonces hay una diferencia, o sea, puede haber una variación ahí. Entonces vamos a hablar también de esto. Ujú. ¿Cuál versión es esta? La nueva versión internacional. Esta es la nueva versión internacional, pero el Reina Valera 60, si alguno lo tiene a mano, no pone la coma. Entonces dice a las partes más bajas de la tierra. No sé si no lo ya. Minor, disculpe. Sí, mi hermana. Es que de repente casi no la escucho. No sé por qué de repente, porque tengo el volumen todo subido, ¿verdad? Y de repente casi no la escucho. Nada ¿Los más demás para... también tienen el mismo problema? No, sí lo escuchamos No, bien. Sí, Sí. yo también lo Yo escucho antes lo bien. escuchaba bien, pero de repente ahorita ya casi no la escucho. Voy a acercarme más a la compu, a ver. Pero puede ser la señal. No sé si la mía o la tuya o las dos. ahora. Voy a acercarme más ahí. Sí. Sí. Claro que en el libro que aparece es una B. En el lugar de K, viene una Sí, B. y es la misma versión. ¿En cuál versículo estás? En el versículo 9, Ay, que dice a las partes más bajas, o sea, Mira, a la tierra. ajá, tengo una vez, Omar y yo tenemos la misma Biblia, ¿recuerdan? Una vez. Ya la ve. Ya la Ajá, ve. ya la vi. ¿Y Qué raro. qué se refiere a que él descendió y él mismo ascendió? Ok. Puse aquí en ascendió una pregunta y en descendió otra, para que hablemos de cada una por separado. Ok. En el 11, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Y por qué él dice que él mismo constituyó? ¿Qué constituyó? Sí, apóstoles y Oh, eso, pero ¿qué los constituyó? sí, es muy buena. Es muy buena pregunta. Porque las ovejas son medias ciegas y medias tontas. Qué ¿Verdad? bárbaro. Es decir, una alegoría. El rebaño necesita un pastor. Mm, no sé si quiere que hablemos también de los diferentes oficios. Ajá. Qué Sí. bueno. Hay mucha polémica con respecto a eso. Sí, maestro. Sí, Mainitor, porfa, eso nos parece muy importante entenderlo. Sí, sí. Con La Biblia respecto,
Al Vigencia, 10, uno de ellos. con respecto al 10, cuando dice para llenarlo todo, previo dice que descendió y ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo habla de espacio, ¿de qué Ajá, todo? ok, ok. Es una pregunta muy bonita. Ujú. ¿Y de qué nos capacitó Dios? Dice que a fin de Ajá, capacitarlo. ok. A fin de. Ujú. Es que me quedé pegado con algo que tenía que decir ahí, pero La pueblo de Dios. ¿alguna otra observación en el versículo 12 o 13? ¿A qué se refiere con unidad de la fe? Ok. Y también a qué se refiere con el conocimiento del Hijo de Dios. Ujú. Esa pregunta es buenísima también. Mañitor, y eso que dice a una humanidad perfecta. De hecho, esto es algo que realmente introduce Nueva Versión Internacional. Es la primera vez que se usa este término cuando se traduce a español. Vamos a hablar de por qué el cambio. Ujú. Me llama la atención que uno escucha humanidad perfecta y se imagina como a toda la humanidad, digamos. No sé si me Ujú, explico, como que no habla solamente del pueblo escogido, sino de toda la humanidad. ujú, ujú. ¿Y a qué se refiere a la estatura de Cristo? Ah, esa es buena. Ok. Ujú. También Ana 12 dice para la obra de servicio para edificar el cuerpo de Cristo. ¿De qué manera lo edificamos? Dice que la obra de servicio, pero mm, obvio que es previo a todos estos dones o que él menciona, pero es Para la- curioso, ¿verdad? Que nosotros mismos edificamos el cuerpo de Cristo. Sí, sí, esta es buena pregunta también. Ujú. La ¿Y a qué marqué. se refiere a que ya no seremos como niños? Bueno, así ya no seremos niños. Es interesante eso de niños porque en otros contextos más bien habla de que hay que ser como niños, ¿verdad? Pareciera Ujú. que acá habla más como en otro, no sé, como Exacto, en otro concepto. exacto. ¿Cómo resolvemos esa aparente contradicción? Ajá. Ujú. Muy bien. Cerramos. Quienes emplean artimañas engañosas. Ajá. Esa era una indirecta. Ya no seremos inmaduros como los niños. La palabra artificio no sé cuál es el significado, pero suena a magia, o no sé cuál es el significado de artificio, a qué se refiere. Ujú, ujú. ¿Y Ese por qué, viene del puro hígado del apóstol. y Ujú. por qué zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá? Ah, sí, esta es buena. Ujú. Por las olas y también por todo viento. Ujú. Ok. Ujú. ¿Cómo al vivir la verdad con amor? ¿Cómo vivimos la verdad con amor? Me dieron ganas hasta ponerle un triple señalado ahí, que esa es la frase de la sección. Ujú. Porque el amor es muy importante. Tienen que llevar el discipulado 2, la séptima Eso lección. pensé. Justo la lección de ayer. Ujú. Porque creceremos hasta ser en todo como aquel en la cabeza. O sea, ya me quedé. ¿Cuándo será eso?
creceremos. Muy Ajá. alto eso para mí. Esa pregunta, Romery, yo iba a preguntar eso. Ah, estamos conectadas por el espíritu, ¿vio? Con respecto a eso, sí, también yo iba a preguntar, esto es como lo que dice que al ser tal vez cuando ya seamos glorificados, estamos ya a la altura de Jesucristo, digamos, es más o menos lo que quisiera entender si es eso lo que se trata de decir allí. Sí, porque Ok. dice hasta ser en todo, o sea, ese todo, ahí me quedé. No se preocupe que el Espíritu Santo nos ayuda, y según nos ha contado Maynard en todo el libro. Ujú. ¿Y qué significa que el cuerpo crece y se edifica en amor? Ah, ok, esta la voy a contestar justo con vivir en amor. Con Y el vivir. aquí Y el cuerpo, nos damos cuenta que hubo una repetición muy importante que no la vimos. La palabra amor viene repetida. Cierto. Ajá, agape. repetida, amor, Sí, sí. no la Aquí pusimos está. como repetición. Bueno, hasta Keylor Navas le meten goles. 7, sí. 16 o 17, no sé si hay algo más. Sí. ¿Y qué significa ser sostenido y ajustado por todos? Es muy chistoso esto. Sí, esta es muy chistosa. La figura Ah, que el apóstol tiene. No sé, yo lo veo tan buen teólogo y al mismo tiempo tan buen poeta. Ujú. Bueno, Dice por su acción en la 16. ajá, ¿A ok, cuál acción se refiere? ok, ok. ¿Y qué significa esos ligamentos? Aunque usted no lo crea, yo me estaba mordiendo la lengua por hablar de eso. Gracias, doña Liz. Ujú. Ok, pues vamos entonces al 7. Si no hay más preguntas. También, si surge una en el camino, pues La última, paramos. el último renglón donde dice Ajá, según la actividad propia. Por favor, esa La también. actividad propia de ajá, cada miembro. ¿Cuáles ok. son esas actividades propias de cada miembro? Ujú. Sí, Sería como no se meta en lo que no es propio, en lo que no le corresponde. A donde no tenga. Ah, ok. Puede ser, y ese sentido nunca lo había visto. Mm, No tiene que estar donde no tiene que estar. No trate de hacer lo que Dios no lo llamó a hacer. sí, ¿sabe por qué? Por lo que viene a continuación. Pero eso es otra clase. Entonces vamos a ver los que tenemos hoy. Bueno, entonces vamos con el 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia. Bueno, para el apóstol, la gracia es muy importante de explicar, ¿verdad? Todo es por gracia, pero hay diferentes matices de la gracia. Entonces, la misma palabra tiene varios significados, o varios usos más bien. Y aquí nos está dando un panorama de la gracia que de pronto no es el mismo que en los primeros 3 capítulos. En los primeros 3 capítulos del versículo perdón, en los primeros 3 versículos de la carta de Efesios encontramos, por decirlo así, la parte teórica, las verdades esenciales del Evangelio. Ahora, después del capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, nos dan matices prácticos de la gracia. Entonces, ahora nos está explicando que la gracia, Dios nos salva por gracia, pero también por gracia hemos recibido dones. ¿Sí? Entonces, de la misma forma que hemos recibido salvación, también hemos recibido ciertas responsabilidades. Entonces, eso es muy importante de ver aquí, ¿verdad? Se nos ha dado la gracia en la medida. Bueno, esta expresión, en la medida en que Cristo ha repartido dones, es literalmente, en la medida en que Cristo ha repartido dones, es literalmente, en la medida en que Cristo ha repartido dones, es literalmente, en la medida en que Cristo ha repartido dones, es literalmente, en la medida en que Cristo ha repartido dones, es literalmente, en la medida en que Cristo ha repartido dones, es literalmente, en la medida en que Cristo ha repartido dones, es literalmente, en la medida en que Cristo ha repartido dones, es literalmente, en la medida en que Cristo ha repartido dones, es literalmente, en la medida en que Cristo ha repartido dones, es literalmente, en la medida en que Cristo ha repartido dones, es literalmente, en la medida en que Cristo ha repartido dones, es literalmente, en la medida en que Cristo ha repartido dones, es literalmente, en la medida en que Cristo ha repartido dones, es literalmente, en la medida en que Cristo ha repartido dones, es literalmente, en la medida en que Cristo ha repartido dones, es literalmente, en la medida en que Cristo ha re
conforme a la medida del don de Cristo. Eso es la traducción más literal. Esto lo que nos está diciendo es que no es que hemos recibido poca cosa, sino que hemos recibido gracia abundante y también una actividad importante dentro del cuerpo. No es que Cristo dio a algunos de sus hijos mucha gracia, a otros término medio de gracia y a otro un poquito. No, Él da gracia abundantemente a todos los miembros. Y también una actividad importante dentro del cuerpo de Cristo. El versículo 7 tenemos un tema, no es fácil cuando dice dones, porque aunque podemos tratar de hacer mucha especulación, históricamente se ha interpretado de tres formas la palabra dones. Algunos interpretan que dones son formas de gracia, otros hablan de dones en el término de carismas, ¿verdad? De las actividades del Espíritu. Y otros han hablado de dones como Cristo mismo, ¿sí? Entonces Cristo se ha repartido a sí mismo entre su cuerpo. Esos tres sentidos pueden ser. La palabra en griego es dorea. El gran problema que tenemos con dorea es que solo aparece acá, en todo, no solamente todo el libro, sino todo lo que Pablo ha escrito. Entonces nos encantaría, pues, que nos hubiera explicado un poco más de dorea. Pero sí podemos saber cómo se utilizaba esa palabra en el siglo I en la Roma ocupada por los griegos. Dorea era una gratificación o era un botín, tenía ese sentido militar. Entonces, lo que podríamos decir que se refiere a este don es que Cristo nos ha dado un botín, por decirlo así. Lo que está utilizando a continuación, en el versículo 8 dice, por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Lo que le interesa más a Pablo es el cierre. Él recita este salmo, pero lo que él quiere resaltar es la última parte, ¿verdad? El salmo describe a un rey, ¿verdad? Que ha vencido a todos sus enemigos y viene ahora a tomar esa tierra que era suya y el mismo pueblo que conquista le da dones, ¿verdad? Y él da estos dones, ese rey da dones, ese botín a su pueblo. Entonces él tiene esta imagen de Cristo como este rey glorioso, ¿verdad? Que ha vencido la batalla y que no solamente ha vencido la batalla y tiene ese renombre para sí mismo, sino que está buscando también la gratificación de su pueblo. Entonces, esto es la idea que tenemos en este salmo. ¿Qué podemos entonces concluir? Pues, y Cristo, este Rey glorioso, vence la batalla, lleva gloria a su nombre, pero también nos invita a ser parte de esa victoria, una parte activa de esa victoria. Ahora, ¿qué es el tema? Que como él está con estos cambios entre el griego y el hebreo, va a ser un paréntesis. ¿Qué quiere decir esto de ascendió? Pablo, como tantas veces antes, se desvía en una palabra y entonces va a explicar. No es de fácil interpretación tampoco por las tradiciones que han existido de interpretación alrededor de toda la historia de la iglesia, pero lo que él quiere aquí es hacer un contraste, porque este salmo describe a un rey que va ascendiendo a Jerusalén, ¿verdad? Porque para el judío tenía como que la ciudad más alta era Jerusalén, con el botín. Entonces él está explicando acá que ese rey que ascendió es el mismo que descendió. Quiere decir que el Cristo glorificado es el mismo Cristo que estuvo entre nosotros. No hay cambio. El mismo que ascendió es el mismo que descendió. El mismo que está llenando todo en el cielo está con nosotros. Eso es lo más maravilloso de este paréntesis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mente de sus lectores podría decir, ascendió y nos dejó solos. No, él quiere decirlo
con lo que vemos en el versículo 9 y 10, que Él ascendió, pero también se encarnó. Y si ascendió, es para la plenitud de todo. O sea, esa es la idea. Aquí en el final del 9 tenemos estas dos formas de interpretarlo. Descendió a las partes más bajas, o sea, a la tierra, o decir, descendió a las partes más bajas de la tierra. Cada vez veo más manuscritos antiguos llenándonos la posibilidad de que hay una pausa, que el apóstol está diciendo, bueno, descendió en medio de nosotros. Y por eso ustedes van a ver que Reina Valera, que era la que hacía la interpretación a las partes más bajas de la tierra, ya en sus versiones actualizadas sigue lo mismo que hace Nueva Versión Internacional aquí. Tiene más sentido, porque lo que él quiere decir es no que ascendió para abandonarnos, sino que él está haciendo su obra en nosotros y la obra es plenitud. ¿Sí? Por encima de todos los cielos, esto es bastante importante porque lo que está haciendo el apóstol es enfocar, poner todos los reflectores sobre la persona de Cristo. O sea, no hay nadie por encima de Cristo. Este rey es incomparable. El que nos menciona el Salmo, es cierto, tiene mucho mérito, pero no hay ningún momento de comparación, no hay nada más grande que esto, ¿verdad? Que Cristo. Y lo otro es el final del versículo 10, porque dice para llenarlo todo. Jesús ascendió a las alturas, pero no para dejar el mundo abandonado, sino para llenarlo todo con su presencia. Entonces eso era bastante importante porque también en la iglesia de Éfeso estaba eso de, bueno, ¿y cuándo volverá? ¿Será que estamos en este estado de abandono y transición? No, él, por eso el apóstol sigue diciendo, él mismo constituyó. Esto es un verbo activo en presente continuo, por decirlo de alguna forma. Él está diciendo, no es que él se fue y ya dejó a la iglesia, no, él mismo constituyó, él mismo está construyendo la iglesia. Y vamos a ver a continuación, pues, 4 oficios, por decirlo de alguna manera. Empezamos con los apóstoles. La palabra apóstolos es una de las palabras con más significados en todo el griego bíblico. Porque apóstol tiene el sentido de este grupo de 12 escogidos, pero también tiene el sentido de la persona que es enviada. Entonces, los apóstoles, este grupo selecto de los 12, tenían 2 requisitos. Primero, el primer requisito era haber conocido a Jesús personalmente y el segundo es ser testigo de la resurrección de Cristo. Entonces, pues el apóstol está diciendo en otra de sus cartas, yo cumplo con los 2. Pero esto nos cierra el círculo, ¿verdad? No hay nadie con esta autoridad como la que tuvieron estos 12 para la iglesia. Pero en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Hechos, vamos a ver que se usa también apóstol para referirse a Bernabé, a Santiago, a Silvano, a Andrónico y a Junias, ¿sí? Eran personas que eran enviadas por los apóstoles, pero no quiere decir que cumplían con los 2 requisitos para ser apóstoles del círculo cercano. ¿Hay apóstoles hoy en día? Sí, en el término de que todos somos llamados a ser enviados, pero ninguno de nosotros tiene estas 2 características para formar parte de este grupo de los 12. Profetas. Los profetas no tenían la misión exclusiva de decir qué es lo que va a pasar. Más bien el profeta, su frase favorita era, arrepiéntete, iglesia, porque el Señor dijo, ¿sí? Es más una denuncia de algo presente basado en algo que dijo el Señor en su palabra. Ese era el oficio de los profetas. En aquel tiempo era un trabajo, ¿qué puedo decir? Había poca gente que quería ser profeta realmente en el siglo I. ¿Por qué? Primero, en tiempos de persecución eran los primeros en morir. Después, las profetas llegaron a ser un problema, porque eran
o sea, eran itinerantes, quiere decir que iban a esta congregación, a esta asamblea o a este grupo de creyentes, después visitaba a otros y a otros y a otros. Bueno, pues en gran medida, muchos profetas no eran bien vistos por el liderazgo local. Entonces, no era un oficio fácil, ¿verdad? Y tampoco era un mensaje liviano, ¿no? Entonces, pues no era tan popular. Y lo otro es que algunos profetas que eran buenos profetas, casa- cargaban con el peso o la mala fama de falsos profetas. Porque sí, también en el siglo I tuvimos falsos profetas. De hecho, el apóstol Pablo no está en contra de los profetas, está advirtiéndonos en contra de los malos profetas. Algunos decían ser profetas, iban de lugar en lugar y abusaban de las congregaciones. Entonces hay un libro muy interesante que se llama La Didaje. La Didaje es como una bitácora de lo que era la iglesia en el siglo I. Y entonces esto surgió como por el año 100 después de Cristo. Y ahí cuenta, ¿verdad? Que a veces, bueno, fue como el primer ministerio en que no, la gente ya no, que la gente rechazaba, ¿verdad? Porque había algunos que abusaban, entonces los buenos profetas cargaban con ese peso. Después teníamos los evangelistas. Pues los evangelistas podemos decir que también eran ambulantes, por decirlo de alguna manera. Es muy parecido a lo que nosotros hoy llamamos misioneros. La diferencia con el evangelista es que este va no a un grupo de gente que ya conoce, sino que va a un grupo de personas que no conocen, a llevar el evangelio, la buena noticia. No tenían prestigio, no tenían autoridad. ¿Qué más podemos decir? No ejercían tampoco pues el mismo renombre de los profetas, pero tenemos registros de ellos nombrados también por la iglesia hasta el siglo IV. Y finalmente tenemos y otros, pastores y maestros. Aquí hay un debate y mucha gente dice que son dos ministerios separados. No da la impresión y en griego tenemos un artículo para estos dos sustantivos, así que da la impresión que es un mismo oficio. Pastores y maestros son los únicos que no eran itinerantes, quiere decir que están ahí con el grupo de creyentes. ¿Y cuál era su función? Los libros eran carísimos, no existía imprenta, no existían fotocopiadoras. Entonces, un libro como la Carta de Éfeso costaba el salario de un trabajador promedio de un año. Así que también leer era un privilegio de muy pocos. Así que, ¿qué hacían los pastores y maestros? Ellos leían, interpretaban, enseñaban, ¿sí? Proclamaban la palabra. Em, Estos eran, sí. ¿Qué más podemos decir? A fin de capacitar. Todos estos oficios, ¿verdad? No es una lista exhaustiva. Vemos que el apóstol no explica o explica en Colosenses otros oficios también. Pero el énfasis no está en presentarnos cómo está organizada la iglesia. El énfasis del texto está en el propósito, a fin de capacitar. Estos cuatro oficios tienen algo en común. Todos están alrededor de la palabra del Señor, de la capacitación de la palabra del Señor. Entonces, pone el énfasis en a fin de capacitar al pueblo. Y aquí podríamos preguntar, ¿capacitar para que entiendan? No, capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Pablo no quiere que la iglesia tenga solamente un poco de conceptos. Él quiere que tengan esos conceptos para ponerlos al servicio de Ok. otros. Esa es la idea, ¿sí? Y aquí tenemos a fin de y para. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces él está diciendo que el Señor no solamente nos da la salvación, nos asigna un lugar en el cuerpo, sino también nos da una función. Y vamos a descubrir la función que tenemos en el cuerpo conforme también nos acercamos a la palabra del Señor. Y el propósito es capacitar a los santos, edificar el cuerpo de Cristo. ¿Con qué objetivo? Pues para que todos lleguemos
a la unidad de la fe. Ojo, no es para que algunos lleguen a la unidad de la fe, es para que todos, como cuerpo, lleguemos a la unidad de la fe. Y ahora también el apóstol va a hablarnos un poco del contexto de Éfeso. Éfeso es un pueblo griego en este momento y el conocimiento es lo más importante, ¿verdad? Entonces es el conocimiento individual. Así que aquí Pablo hace una denuncia. Es que no es que algunos llegan, como los filósofos, es que todos llegamos juntos. No es que sobra alguno. Y no es que llegamos a un conocimiento superior, es que no hay conocimiento más alto que conocer al Hijo de Dios. Híjole. Y entonces los griegos, los filósofos griegos de aquel momento, hablaban de construir una utopía, una humanidad perfecta. ¿Cuál era el problema? Que no hay ni un solo ser humano perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a construir una humanidad perfecta si no somos perfectos? Así que el apóstol tiene la llave de oro para abrir la puerta de oro. Dice, la forma de construir y de edificar esta humanidad es con el conocimiento de Cristo. Los pone a soñar. Lo que no logramos por nuestro pecado, podemos lograrlo por medio de la gracia. Podemos ver entre nosotros la gracia perfecta cuando todos nos preocupamos por el crecimiento de todo el cuerpo. Y todos estamos apuntando a la meta de llegar a la plenitud, a la plena estatura de Cristo. Así que el apóstol aquí habla de nuestra responsabilidad individual, pero también nuestra esperanza como cuerpo. Versículo 14, así que ya no seremos como niños. Es interesante que no dice, y ustedes ya no van a ser como niños. Él se incluye en el barco. Estamos hablando del que escribió el 60% del Nuevo Testamento. Y él dice, bueno, ya no seremos como niños. El apóstol entiende que ni su propio conocimiento es infalible y que tiene que aprender. Así que también va a usar algo muy importante de la cultura de Éfeso. Éfeso era una ciudad, era un puerto. Y en el puerto, qué es lo peor de desastres naturales que pueden haber? Olas y viento. Y cuando estos dos se unen, es un desastre. Así que él está diciendo, bueno, ya no vamos a andar por aquí y por allá, de desastre en desastre. Y usa la figura, ¿verdad?, de las olas y del viento, sino que tendremos esta identidad segura. Ujú. Y lo otro, que los éfesos eran muy, muy dados, era a la brujería y a la confusión. Mucho de la filosofía griega en aquel momento es confunde y reinarás. Así que él está diciendo aquí una denuncia. Bueno, ya no vamos a caer en el desastre de esos que usan astucia y artificios, esos brujos, y de esos que usan palabrerías o artimañas engañosas, estos filósofos. Así que él dice, nuestro anhelo es estar bien equipados, bien unidos para estos ataques que vienen de afuera. Después va a hablar de los... No seremos inmaduros. Ajá, sí. Versículo 15. Más bien es que no es solamente evitar el error, el objetivo es vivir la verdad con amor. No es agarrarlos y golpearlos y quemarlos, no, es vivir en medio de ellos la verdad con amor. Estos dos conceptos. Si fuéramos solo amor y no verdad, no confrontaríamos la mentira. Si fuéramos verdad y no hay amor, mataríamos a todos los prójimos. Entonces él está uniendo estas dos cosas. Nuestra identidad está en estar en medio de todas estas adversidades, viviendo la verdad con amor. Y así creceremos hasta llegar a la estatura de la cabeza que es Cristo. Pero nos recuerda que es por su acción. Nosotros tenemos una parte, ¿sí? Vamos a usar lo que el Señor nos dio para la edificación del cuerpo, pero que eso funcione, ¿cómo va a ser? Por su acción es que el cuerpo crece y se edifica. Y aquí usa una característica del cuerpo humano, ¿verdad? Está hablando de la columna y de la cadera. Él lo que está diciendo es lo que nos une, lo que nos sostiene, es el amor del Señor. Eso es lo que hace que todo se articule. Y por eso usa la palabra también ligamentos.
La palabra ligamentos es, en griego, es religios. Le suena a religión, ¿verdad? Ven qué paradójico. La palabra religión del español viene de regios, religios, del griego. Entonces aquí está diciendo que el amor del Señor y todo lo que Él nos está enseñando nos va a mantener unidos, y es esa acción la que nos va a permitir crecer y crecer. Así que según la actividad propia de cada miembro, es la gracia lo que nos impulsa a buenas obras. Tenemos una responsabilidad, pero el cuerpo va a funcionar conforme a su poder. Y eso es la esperanza. Mis hermanos, disculpen que me extendí un poco, pero pensemos rápidamente, ¿por qué ustedes creen que este texto fue útil para la iglesia del primer siglo y por qué es útil también para nosotros? Puedo referirme a algo que encontré como comentario del versículo 2. Claro que sí. Sí, el versículo 12 dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios. O sea, es algo que se ha establecido, Dios capacita a su pueblo. Eso, pues, la palabra capacitar es la que aparece en la nueva versión internacional que estamos leyendo. Pero en la Reina Valera se refiere, en vez de capacitar, aparece la palabra perfeccionar. Hay un comentario que dice, esto se refiere a restaurar algo a su condición original o a que sea hecho apto y completo. En este contexto, se refiere a llevar a los cristianos del pecado a la obediencia, en donde la palabra de Dios es el elemento clave de este proceso. Yo creo que en mucho el pasaje apunta a algo así como esto. Dios se tomó, como soberano que es, ¿verdad? Porque la palabra de Dios aquí en esto nos enseña que los dones, una de las mayores características es que fueron gratuitos. Yo no tuve que hacer nada para que Dios me diera un don. Y somos llamados por Dios a poner a disposición del cuerpo ese don. Cada uno haciendo lo suyo, como decía Rosemary, que no es aquello que se haga un enredo de cosas, sino que cada uno haciendo lo suyo en procura de que el cuerpo sea bendecido. Entendiendo que tiene algo que le llegó gratuitamente y una forma de glorificar a Dios es haciendo lo que nos toca a través de ese don. Y procurando pues constantemente parecernos más al Señor en el día a día, en su carácter, todo lo que Él es. Me encantó el comentario, Omar. Muchas gracias. Ujú. Y me hace mucho sentido con esta parte de que el mismo que ascendió con poder es el mismo que estuvo entre nosotros y está haciendo su obra entre nosotros. Y eso me gustó mucho. Ujú. Y una de las cosas que nos recuerda también sobre todo es ese amor. El amor no es que vamos a tapar las cosas, ni el pecado, ni nada, sino decir las cosas sinceras, sin tapujos, pero con amor, con cuidado, con el hecho de ayudar a la persona a restaurar. Eso es parte de lo que creo que nosotros como cristianos debemos siempre ser un poco cuidadosos en ese sentido, de que debemos tratar a las personas con amor, no para que vean qué carga que somos, sino Ujú. que este amor es un amor sincero, un amor que le ayuda, un amor que lo puede ayudar a crecer en lo espiritual y aún a veces también en lo que sigue, en lo que es el carácter de cada persona. Pero ese punto del amor es muy importante en medio Claro. de todos nosotros. Amén. Antonella. Ahí llegó la Colochas.
Hola, Antonella. Hablando de Hola. amores. Ah, llegó. No sé, amor. Sí, esto que decía mi hermana es súper importante, ¿verdad? Lo que nos da identidad lo que nos da identidad es su amor. Les cuento que una vez estábamos en un acto ahí y se estaban graduando unos pastores. Y estaba hablando el director del seminario. Y él le estaba diciendo a uno de sus ayudantes, ¿tú crees que en medio de ellos, de alguno de ellos, exista alguien con un llamado? ¿Verdad? Refiriéndose a ese fenómeno raro de gente que estudia, pero no lo pone al servicio de nadie. Y entonces su ayudante dijo, ¿tú crees que hay alguno de ellos o de alguno de los creyentes que no tenga un llamado? Sí. Pero nos cuesta pensar en términos de que todos tenemos una responsabilidad dentro del cuerpo, ¿no? Y tenemos algo que aportar. Amén. Algo que a mí me pareció que, al menos a mí me chocó, yo siempre había visto este versículo como, esto es para el pastor Marvin y para algunos otros que Dios ha llamado a la palabra, ¿no? Pero cuando veo el versículo 7, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia. Creo que eso nos incluye a todos, ¿no? Todos tenemos un ministerio dentro del cuerpo. Amén. Amén. Yo creo que la actitud o la actitud incorrecta que muchas veces tenemos es que tal vez se nos olvida de que Dios espera de que nosotros seamos de bendición a otros, más que andar buscando la bendición propia, ¿verdad? Somos llamados a ser de bendición a otros, pero muchas veces esperamos ser bendecidos. Entonces nos guardamos aquello que Dios nos da para ser de bendición y lo guardamos, tal vez tonta, egoísta, mente, como se quiera decir, y Dios espera que realmente lo demos para ser de bendición. La bendición propia, personal de ahí, Dios sabrá cómo se la da a cada uno, Ujú. pero cada uno de nosotros, en razón del conocimiento que tenemos, y eso es lo que me asusta, No, por y la parte de que somos llamados a ser buenos hacedores más que oidores, ¿verdad? y el versículo 14 creo que nos desnuda en ese sentido, que a veces decimos, es que tengo que ser muy maduro para ya poder ejercer ese don que Dios me ha dado, ¿no? Pero en el versículo 14 la misma apóstol dice, bueno, ya no seremos como niños. O sea, él tampoco se creía el más maduro de la fe, pero no por eso no ejercía el don o los dones que Dios le había dado. ¿Cómo vamos a mostrar el carácter de Cristo no nos identificamos con eso? Tenemos que ser maduros. Ya por eso es que nos dice el Señor ahí, que ya no seremos como niños, porque los niños son inmaduros. En Ujú, cambio, ya nosotros tenemos que ver la madurez que el Señor nos va dando. ujú, Qué necesario también ¿verdad? En un tiempo en el que hay tanta igualdad de género, entender con qué propósito nos creó el Señor, ¿verdad? Tanto a hombre como mujer, y dejar de pretender aquello que más bien es de temor porque hemos de dar mayor cuenta al Señor, hablando con respecto, por ejemplo, a los maestros, ¿verdad? De la palabra. Eh, Así y en un tiempo donde llamarse apóstol, donde llamarse profeta, lejos de darle la gloria a Dios, le da la gloria al hombre. Así ujú, que qué necesario de verdad es entender ese amor que nos une, ¿verdad? Para dejar de querer tener llamados que nos pongan en una posición por encima de cuando estamos llamados a estar por debajo, ¿verdad? ujú, Así que sí, sin duda, qué lindo saber que todos tenemos un llamado y que sin duda, pues el Espíritu Santo nos va a ir guiando, ¿verdad? Pero ujú, tenemos que cumplir ese propósito conforme Dios nos creó desde la ujú. fundación. Y darle gloria a Dios porque queremos servir afuera y no servimos en casa.
hablando esposas, mujeres, hijos. Así Sí, que el ministerio, todos lo tenemos, el llamado todos los tenemos, pero no trate de ir más allá de lo que tiene alrededor, ¿verdad? Así y que, eso también es importante. Yo a veces pienso que por qué el apóstol no nos dio una explicación después de cada uno de los títulos. Es porque el énfasis no está en el título, el énfasis está en el propósito, capacitar al pueblo de Dios, edificar el cuerpo de Dios, vivir la verdad con amor. Y así se va a edificar. Vean, Tal vez sí, en nuestra indiferencia pasamos por alto sin darnos cuenta de que los falsos maestros y engañadores todavía están, todavía existen y están actuando y son muy sutiles. Y si la palabra de Dios no sacara nuestra mente y corazón, se cumple ese tema, ser arrastrados por toda ujú, la doctrina, ujú. Hola. porque de ahí, uno por televisión ha visto a más de uno hablando cosas que uno sabe, por gracia de Dios, que no es de Dios lo que está predicando. Sí, sí. Sí, el apóstol está hablando de los falsos maestros de su tiempo, pero no se imagina la caravana que había detrás, ¿verdad? ujú, ujú. Y de verdad que importante por amor, porque como el pastor Marvin lo ha dicho, el mejor teólogo es el diablo, ¿verdad? No es el conocimiento, es el amor. Ujú. Muy importante. ¿Y por qué? Bueno, ¿Y por qué por amor? Porque por amor vino Cristo a morir por nosotros, imagino. Por ese grande amor que Él nos tiene. Porque al final de cuentas, ¿cómo voy a reflejar el carácter de alguien a quien no conozco? Ujú, completamente. No, eso no se Sí. logra nunca. No. Si no conozco al Señor, nunca podré reflejar sus cualidades. Y por eso el apóstol dedica la primera parte de su carta a dejar bien claro quién es Cristo, qué ha hecho, cómo es, cuál es su propósito, para que podamos seguir sus pasos. Amén. No sé. Amén. Amén. ¿Algún otro comentario? Uno cortito. Eh, cuando estás ahorita hablando de la parte esta importante de la primera parte que vimos de los versículos y realmente cómo Pablo logra contarles quién es Cristo. Tal vez era como gente nueva, no sé, los efesios, o tal vez no. O tal vez ahí habían apóstoles y profetas y, ¿verdad? Más pueblo sencillo, aunque seguro eran muy instruidos algunos porque vivían en un lugar como ese, que era de la cultura griega. ¿Cómo Pablo logra ponerlos a soñar, ¿verdad? Viendo a Cristo y a todas las posibilidades que él tiene, contra todo lo que presentaba la alternativa de no sé, filósofos griegos y los que hablaban de la humanidad perfecta, que es lo que se ha venido oyendo por siempre desde el Big Bang, ¿verdad? Que todo va a llegar a una perfección y que hoy día seguimos viendo guerras y pecado mayor. La esperanza que la iglesia iba a tener, toda esta gente, era el poder de Dios detrás de cada una de estas cosas, pero le mostraba que Él fue el que ascendió y era el que había venido. O sea, sigue mostrándolo tan grande que a uno mismo lo impacta hoy día, ¿verdad? Frente a esto. Cómo la esperanza de la iglesia aquel día y ahora sigue siendo la misma. Es el Señor el que edifica, el que nos constituye, el que tiene el poder para que permanezcamos y, ¿verdad? Y viéndonos ¿verdad? Con unas características como tan exclusivas, tan buenas, tan grandes, que uno se siente muy empequeñecido cuando ve todo esto, ¿verdad? Él sigue pensando en que llegaremos a ser a la estatura de Jesús, del mismo, ¿verdad? Entonces, antes y ahora tienen todo muy parecido, aunque los lugares hayan cambiado, el pecado sigue siendo el mismo y mayor. Qué, qué enseñanza, o sea, esta parte es como tan trascendental en lo que uno cree, en lo que hemos estado oyendo con enseñanza bíblica. Y luego
esta parte de que nos empuja a pensar que realmente todo lo que hemos recibido no es para el crecimiento personal únicamente y que no tenemos que seguir esperando estar muy maduros, que ya estamos pasados de maduros, tal vez algunos por el tiempo, pero es extraordinario la enseñanza. Gracias. Gracias por el comentario. De verdad que muy agradecido. Muy agradecido. Bueno, siempre me disculpo. Tardamos un poquito más. No tiene por qué. No importa. Mucho bueno, mi brother, mucho Está bueno. disculpado. Bueno. No Gracias. sé si algún voluntario quiere orar por el final. Orar, como dice mi hermana Leida, es un texto que nos invita a soñar lo que Cristo puede hacer en nosotros. Creo que yo, al menos personalmente, durante mucho tiempo, tal vez por lo que he vivido, veo desafíos tan grandes y pocos llamados, ¿no? Pero me pongo a pensar en, como decía mi hermana Leida, el que sostiene la gran comisión es mucho más grande, es Cristo, y nos invita a participar en ella, y eso nos da esperanza. Ujú. Y Él sigue llamando, estoy seguro. Él sigue llamando y Él sigue dando dones. Ujú. Sí, amén. Bueno, no sé, si hay algún voluntario, si no, Si pues quiere listo. oro, cierro yo. Gracias. Amado Padre, Hijo, precioso Espíritu Santo, sin duda nos impactas ante la verdad de tu palabra y esto que nos llena de asombro, de gozo y esperanza es tan pequeño aún comparado con la gloria venidera, Señor, que no nos queda más que ese anhelo, esa expectativa y aún ese clamor, ven, Señor Jesús. Pero mientras vienes o nos llamas a tu presencia, Señor, permítenos aprender más de ti, conocerte más y darte gloria, y servirte y honrarte. Gracias porque más que en nuestras fuerzas, eres tú mismo quien nos va conformando, quien nos llama, quien nos capacita. Gracias, Señor, porque sin duda al mirarnos nos vemos tan pequeños, pero al mirarte a ti encontramos esperanza, encontramos fortaleza, ánimo. Y te decimos, henos aquí, Señor, como vasos frágiles, que anhelamos ser llenos de tu conocimiento, de tu verdad, de tu palabra y darte gloria, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de fe muchas veces, Señor, en la que no actuamos por mirarnos a nosotros y quitar la mirada a ti que eres más grande. Llénanos de ti, llena nuestra boca de ti, de tu palabra, y permítenos deleitarnos en el servicio a los demás y a ti, como Cristo lo hizo. Danos el privilegio, Señor, de gozarnos cada día de nuestra vida hasta que nos llames, Señor, viviendo para ti. Que nada ni nadie, Señor, nunca tome el lugar que solo tú tienes, ni siquiera nuestra propia incapacidad. Gracias porque estamos en tus manos, porque nos estás formando y porque nada nos separará de tu amor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Venga, Muchas man. gracias. Muchas gracias de verdad a todos por participar y también aprendo mucho de ustedes. Voy a dejar la grabación y si Dios lo permite, vamos a terminar el capítulo 4 para de hoy en 15. ¿Mm? Si el Señor lo permite. Si el Señor lo permite. Sí, que Dios les bendiga muchísimo, nos hace mucha falta. Amén, Maynor, muchas gracias. Buenas noches. Que Dios los siga bendiciendo y a todos por igual. Igualmente Buenas para noches, ustedes. Amén. Hasta luego, buenas noches. Buenas Bueno. noches. Buenas Ah. noches.